¿Te has preguntado si la oración realmente puede cambiar el curso de tu vida? Hoy exploraremos historias reales de personas que han experimentado milagros a través de la oración. Prepárate para descubrir el poder transformador de la oración y cómo puede traer respuestas extraordinarias en momentos de necesidad. Quédate con nosotros hasta el final de este video e inspírate con testimonios que fortalecerán tu fe y renovarán tu esperanza. ¿Qué es la oración? La oración es una conversación con Dios. No es solo una lista de peticiones, sino un diálogo que implica alabanza, agradecimiento, confesión y súplica. Jesús nos enseñó a orar a través del Padre Nuestro, mostrando que la oración debe hacerse con humildad, fe y un corazón sincero. La Biblia está llena de ejemplos del poder de la oración. En Santiago 5:16 leemos: la oración del justo es poderosa y eficaz. Este versículo destaca que la oración no es solo un ritual, sino una fuerza activa que puede cambiar situaciones y transformar vidas. Historias de milagros a través de la oración. La curación de Ezequías. Uno de los ejemplos más poderosos de oración en la Biblia es la historia del rey Ezequías. En 2 Reyes 20, leemos que Ezequías enfermó gravemente y fue advertido por el profeta Isaías que moriría. Ezequías oró fervientemente a Dios, recordando su fidelidad y pidiendo misericordia. Dios escuchó su oración y añadió 15 años a su vida. Este milagro es un testimonio de la compasión de Dios y del poder transformador de la oración. George Mueller y los orfanatos. George Mueller fue un evangelista y director de orfanatos en el siglo XIX, conocido por su fe inquebrantable en la providencia divina. Mueller administraba orfanatos que cuidaban de miles de niños, sin pedir dinero directamente a nadie. Confiaba exclusivamente en la oración para suplir todas las necesidades. En muchas ocasiones, cuando los recursos estaban a punto de agotarse, Mueller oraba y milagrosamente las provisiones llegaban a tiempo. Una historia famosa es cuando los niños estaban listos para el desayuno, pero no había comida. Mueller oró y poco después, un panadero trajo pan y un lechero, cuyo carro se había averiado frente al orfanato, donó leche. Estas historias muestran que la oración puede traer respuestas concretas y milagrosas. Milagro en la vida, de Joni Eareckson. Tada, Joni Eareckson. Tada es una autora cristiana y conferenciante que quedó tetrapléjica tras un accidente de buceo a los 17 años. A pesar de su condición, ha testificado numerosas veces sobre el poder de la oración en su vida. Una de sus historias más conmovedoras es sobre un evento en el que estaba sufriendo de dolor crónico intenso y oró por alivio. Describe cómo sintió una paz sobrenatural y el dolor disminuyó significativamente. Joni continúa inspirando a millones con su testimonio de cómo la oración ha sostenido y capacitado su vida, a pesar de las adversidades. Rescate. Milagroso de cristianos en Corea del Norte. En un país donde la persecución a los cristianos es extrema, las historias de milagros a través de la oración son especialmente impactantes. Un grupo de cristianos norcoreanos fue arrestado y enfrentaba ejecución. Oraron fervientemente por liberación. Inexplicablemente, antes de ser ejecutados, un terremoto sacudió la prisión, causando daños que permitieron la fuga de los prisioneros. Todos los cristianos lograron escapar y reunirse con sus familias. Este testimonio resalta que, incluso en las circunstancias más desesperadas, la oración puede traer liberación y milagros. La historia de Agnes Sanford. Agnes Sanford fue una pionera en la curación por la oración en el siglo XX. Relató numerosos testimonios de curación física y emocional a través de la oración. Una de las historias más impresionantes es sobre un niño que tenía fiebre alta y deliraba.
Sanford oró por él con fe, e instantáneamente la fiebre desapareció y el niño fue curado. Su ministerio continúa inspirando a muchos a buscar a Dios en oración, por curación y transformación. ¿Por qué la oración es poderosa? Conexión con Dios. La oración nos conecta directamente con el Creador del universo. Nos permite entrar en su presencia y experimentar su amor y poder. En Juan 15:7, Jesús dice: «Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá». Esta promesa nos asegura que, al estar alineados con la voluntad de Dios, nuestras oraciones serán escuchadas y atendidas. Transformación interior. La oración no solo cambia circunstancias externas, sino que también transforma nuestro interior. Nos da paz en medio del caos, fuerza en tiempos de debilidad y esperanza en momentos de desesperación. Filipenses 4, 6, 7 nos anima: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Liberación del poder de Dios. La oración es un medio por el cual el poder de Dios es liberado en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Cuando oramos, invitamos a Dios a intervenir en nuestras situaciones y a manifestar su gloria. Santiago 5:16b nos recuerda: la oración del justo es poderosa y eficaz. Esta eficacia es evidente en los muchos testimonios de milagros que escuchamos y experimentamos. ¿Cómo fortalecer nuestra vida de oración? Persistencia en la oración. Jesús contó la parábola del juez injusto para enseñar sobre la necesidad de orar siempre y no desanimarse. Lucas 18, 1-8. La viuda persistente continuó pidiendo justicia hasta que el juez finalmente atendió su petición. De la misma manera, debemos ser persistentes en nuestras oraciones, confiando en que Dios escuchará y responderá en el momento adecuado. Orar con fe. La fe es esencial para la oración eficaz. En Marcos 11:24, Jesús dijo: «Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y se les concederá». Orar con fe significa creer que Dios es capaz y está dispuesto a responder nuestras oraciones, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Vivir en santidad. La santidad es un aspecto importante de una vida de oración poderosa. El Salmo 66:18 dice: «Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». Debemos buscar vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, confesando nuestros pecados y buscando su gracia para vivir de manera justa. Buscar la voluntad de Dios. Nuestras oraciones deben estar alineadas con la voluntad de Dios. En 1 Juan 5:14 leemos: «Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye». Buscar la voluntad de Dios implica leer la Biblia, meditar en sus palabras y estar sensibles a la guía del Espíritu Santo. El poder de la oración es algo que todos nosotros, como cristianos, podemos experimentar en nuestras vidas. A través de los testimonios de milagros, vemos que Dios es fiel y poderoso para responder a nuestras súplicas. La oración nos conecta con Dios, transforma nuestro interior y libera su poder en nuestras vidas. Que podamos ser inspirados a fortalecer nuestra vida de oración, siendo persistentes, orando con fe, viviendo en santidad y buscando siempre la voluntad de Dios. Recuerden, Dios es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos, según su poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Gracias por ver y que Dios bendiga a todos. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartir este mensaje con quienes necesitan ánimo hoy. Hasta el próximo video. Este texto, con más de 1200 palabras,
ofrece una reflexión detallada sobre el poder de la oración, testimonios de milagros, destacando la importancia de la oración en la vida cristiana y compartiendo historias inspiradoras de cómo la oración puede traer cambios milagrosos.